Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Espero que se sientan serenos, tranquilos y bueno, entiendo que están con muchas actividades también propias de las clases de la universidad. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta sesión de clase. En esta clase voy a empezar una temática que está incorporada en su programa y son las corrientes éticas. Entonces, esa va a ser la temática, pero antes de iniciar una presentación que voy a hacer con un PowerPoint, quería preguntarles, porque yo les había incorporado un tema, un foro en su clase y hagan ahí una tarea. Hasta el día de ayer no había ningún estudiante que había ingresado. Entonces, quería preguntar qué pasó, porque hoy se cierra ya ese foro también. Entonces, No, profe, yo no sí sé qué hice. pasó. Buenos días, profe. Sí, buenos días. Ayer yo vuelta le envié el trabajo. Ayer le subí el trabajo entre las 10 de la noche. Ah, sí, bueno, eso no es problema porque ese trabajo está hasta hoy día, es decir, está abierto el sistema, no hay problema en eso. Lo que pregunto es, hay un foro ahí, un foro que yo les puse para que vean un segundo vídeo de una conferencia de Enrique Dussel y bueno, y puedan sacar unas ideas que yo les expliqué en la clase anterior. Entonces, lo que veo es que no han ingresado y nadie ha participado. Entonces, quería preguntar eso, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no han ingresado o cuál es la dificultad? Entonces, porque si no, yo lo doy por hecho y digo que el estudiante no está participando. O sea, profe, la participación es entrar y poner ya los 10 párrafos y, o sea, lo que pide como tal, ¿no es cierto? Sí. Yo ya lo he estado haciendo en Word y lo voy a subir ahora, pero por eso no. Sí, tienen que incorporarlo ahí en el mismo sitio, porque como es un foro, yo no les abro otro espacio, porque el foro no permite abrir otro espacio para ingresar no sé, o no sé si en sus casos cuando responden pueden ingresar a un documento, no sé, pero hasta ahora, digamos, no, como no hay participación, no podría decir, porque si ustedes pueden, por ejemplo, en tu caso, dices que estás haciendo un foro y lo puedes ingresar al documento ahí, incorporarlo, pues no es problema, pero el asunto es que nadie ha ingresado, o sea, no hay ninguna Bueno, le respuesta. copiaría, ¿Cómo? solo le copiaría y de ahí o sea, de lo que escribí en Word le copiaría al foro y ya no le Claro, subí el documento. en principio es eso, pero si es que puedes incorporar el Word también no es problema, o sea, y yo, eso te digo, yo no he revisado, como ustedes son los que responden, no sé si les da un espacio ahí cuando respondes, si puedes incorporar un documento, soltarlo ahí, porque ahora se dice soltar en un espacio que te permite, entonces no sé si eso habrá como desde el lado de ustedes. Pero bueno, de todas formas, lo importante es la participación, es decir, sea que lo hagas directamente en el foro o incorpores también un documento, pues no es problema en eso. Más bien la novedad está en que ningún estudiante ha participado y eso sí ya un poco, y hoy se cierra el foro además, por eso es que me preocupa y le estoy preguntando, porque algo ha pasado. Ajá, entonces, porque hoy se cierra automáticamente y al cerrarse automáticamente el foro, pues ya no pueden ingresar documentos, no pueden ingresar y tampoco las calificaciones, el sistema no permite calificar cuando un estudiante no ingresa en el tiempo que está permitido. Si después incluso puedes ingresar, participar, pero el sistema no te califica, ese es el lío. Entonces, por eso estoy preguntando para ver qué pasó, o cuál ha sido la dificultad que han tenido, no sé. Profe, lo que a mí sí me parece, no sé si tal vez a mis demás compañeros les ha pasado, eh, me parece que sí es un poquito complicado poder, o sea, aparte de las horas que tenemos de clases, poder ver otras clases prácticamente o otros videos con una temática tan extensa porque
si bien es cierto que tenemos solo una vez a la semana, no es la única materia, entonces creo que por eso también, o bueno, particularmente yo por eso eh, lo he estado viendo el video desde anteayer y tratando de avanzar, pero yo particularmente no estoy de acuerdo con la metodología. Se me está haciendo muy incómodo porque incluso, bueno, con este tema de la cuarentena hay muchas cosas más que se, que se acentúan como, bueno, algunas otras cosas, aparte de mi situación, yo soy mamá, entonces yo tengo que educarle a mi hija también ahorita y creo que no sé si podríamos llevar otra metodología porque lo del primer trabajo también fue con el video de la clase magistral de Enrique Dussel, entonces sí es, bueno, no sé, para mí está resultando un poco complejo y incómodo. ¿Y ahora qué propondría usted? Porque se puede cambiar metodología, pero ¿qué se puede hacer? Porque como no es clase presencial, entonces no estamos en la clase, pero lo otro, porque que tienen que leer de ley. Por ejemplo, ya el primer texto que leyeron, no lo he Claro, revisado, no sé cómo estarán esas tareas, por ejemplo. Ajá, pero no sé, pues, ¿cuál sería la propuesta? mm, no sé si tal vez igual podríamos, o sea, tal vez sí mantener el tema de ver los videos y todo, pero que, por ejemplo, tengamos que subir los trabajos luego de una clase donde explique algunas dudas con respecto a los videos y a los textos que tenemos que leer, porque ha sido al revés, o sea, primero hemos tenido que hacer el trabajo y luego hemos tenido la clase, entonces ahí recién se han despejado algunas dudas y uno sube el deber con incertidumbre de que tal vez justo si, o sea, si la duda que tiene, las dudas que tiene no fueron despejadas, tal vez justo en eso se va a equivocar en el trabajo y así. Claro, pero yo les pregunto también a ustedes, a ver que me digan qué inquietudes, dudas, pero no hablan, no dicen nada tampoco el curso en general. Entonces uno no sabe qué hacer al final. De hecho, no sé si era con ustedes, pero en otros cursos dicen todo está bien. Entonces dice a uno, o sea, si todo está bien, pues hay que continuar nomás. Pero es que no preguntan, porque si preguntaran, por ejemplo, de lo que van viendo, qué sé yo, uno puede decir incluso hasta eh, eh, extender el tiempo también un poco, una semana más, qué sé yo, se puede hacer, pero como no dicen, o sea, no se sabe, yo no puedo saber. Eso también, por eso es que siempre estoy preguntando a ver qué dicen, qué piensan, digan, opinen, porque en realidad a mí me gusta es conversar con los estudiantes. Eso implica que el estudiante debe decir su punto de vista, decir todo lo que pueda decir, porque la clase es para eso. Pero si hay silencio, es muy difícil que un profesor como yo, por lo menos, pueda tomar otro rumbo si es que el estudiante no lo está diciendo. Por ejemplo, usted ya me está diciendo también que hay dificultades porque es mamá. Bueno, entonces eso es muy entendible, digamos. Se puede ir modificando, pero ¿qué dirá el conjunto del curso también? Porque después surgen... Sí, bueno, ahí sí tiene razón, profesor. Sí tiene Ah, que ah, haber la colaboración de todos. Profe, buenos días. Bueno, yo, el primer trabajo que hicimos, estaba con una duda en que cuántas hojas eran, qué era, porque ahí no explicaba. acérquese un poco más al micrófono que no se le escucha. En que el primer Eso, trabajo que hicimos, ya. yo no sabía de cuántas hojas era. Entonces, ahí es lo que mi compañera dice, o sea, las dudas que nosotros tenemos. Yo le escribí a su correo, pero nunca me respondió. Entonces, yo le mandé el trabajo, yo, o sea, yo le mandé el trabajo, pero como dice mi compañera, vamos con la incertidumbre en que, o sea, si están bien, si es que está bien hecho el trabajo. Y nunca me respondió. Bueno, es que el correo es difícil porque ahí hay millones de correos que hay, entonces... Y es que es cuando no tuvimos la clase porque no nos había dado también la clase, entonces ahí es cuando
no, o sea, yo también me quedé con la duda a ver si es que estaba bien o estaba mal. Claro. Sí, bueno, todavía no he corregido, no he leído el trabajo ese de ustedes todavía. Porque alguien creo que me pidió también que le abriera el espacio para incorporar un día más, algo así. Entonces yo abrí, por eso no he revisado todavía esas tareas. Pero Eso no. sí, sí, el asunto es de despejar dudas, todas las dudas que sean necesarias en cada clase. Y por eso empiezo preguntándoles siempre a ustedes a ver qué novedades hay para poder continuar. Y si no, pues toca repetir o qué sé yo, resolver las dudas de ustedes. Ajá. Buenos días, profe. Sí, buenos En días. mi punto de vista, o sea, en los libros, bueno, en el libro que nos manda a leer, pienso que, o sea, sí estoy de acuerdo, tenemos que leer. Pero en el caso de los videos, o sea, si no, en mi caso, ah, como que sí es bastante difícil seguir lo que sería el tema, porque primeramente es verdad, ah, no tenemos todo el tiempo a veces. Justamente tenemos pruebas, tenemos tareas, tenemos más materias y se hace un poco más difícil el seguir la línea del video porque con un libro sabemos hasta qué punto nos quedamos, pero con el video es como que tenemos que de ley vernos todo y a veces como que no hay el tiempo. Entonces preferiría yo en mi caso, no sé si piensan los demás, que se explique más lo de los, que nos explique ustedes lo de los videos, creo yo. Ujú. Ya, eso implicaría, digamos, como anular los videos también. Más bien poner más las lecturas, digamos. Una lectura por vez podría ser. O sea, pienso yo, no sé si los demás Claro. están de acuerdo. Profe, tal vez los videos podrían ser un apoyo pedagógico para que reforcemos el video de ser necesario. A mí me parece que las charlas que da Enrique Dussel son súper útiles para, por ejemplo, sentarse a ver y de verdad, o sea, a anotar todas las cosas de sus conferencias, como cómo relaciona su teoría con el marxismo, con todas las teorías que les analiza, pero no como para ponernos a sacar una pregunta en específico como fue esta última vez, o para extraer cosas en específico, porque además, a mi parecer, Enrique Dussel es un filósofo bastante como holístico, entonces es como que podemos tender a perdernos y así. Y no sé si solo es mi caso, pero yo creo que estamos en un nivel de abstracción que todavía no está tan entrenado como para eso. Entonces a mí me parecen los videos bastante útiles, pero como un apoyo pedagógico, no como el material en sí para poder de ahí extraer los deberes. Ujú. Ya, listo. A ver, entonces lo que estoy entendiendo es, digamos, si en verdad el autor, como es un filósofo latinoamericano, pero él es digamos, tiene una influencia mundial en el pensamiento, es uno de los grandes pensadores que tenemos y además de la patria grande. Entonces, eso uno. La otra es digamos, la directriz que el autor tiene, porque en realidad las éticas que se aparecen ahí en plural, fundamentalmente hablan sobre los valores, pero los valores es un concepto muy resbaladizo, es decir, muy subjetivo además, es decir, entonces cada uno tiene sus valores y nos perdemos ahí porque, y como ciencia peor, porque la ciencia no trabaja sobre el punto de vista de alguien, ni de uno ni de otro, no es subjetiva la ética es objetiva, objetiva es real, o sea, existente, y el punto de partida del autor, pues es la vida humana, es decir, es la existencia real humana. Y eso es objetivo, es decir, eso no es una mentira, no es es decir, algo ficticio. Entonces, el punto de partida del autor, pues creo que es un gran aporte para la reflexión desde, además, América Latina, desde una sociedad sumamente empobrecida, injusta, etcétera, de desigualdad social. Es decir, ese punto de vista es muy importante. Porque las otras éticas, como digo, pues hay un montón de éticas también. Es decir, al final, desde cada quien dice yo tengo mi ética,
cada quien dice, por ejemplo, por decir, dice, hay hasta la ética de la guerra, la ética de, qué sé yo, de los valores, la ética de la persona, etcétera, etcétera. Es decir, son perspectivas muy subjetivas. Subjetivas significa que bueno, son opiniones. Y como así andan las cosas, entonces cada quien tiene su ética. Y eso no es ciencia, pues eso es un punto de vista, eso es una perspectiva personal o de alguien, o incluso hasta de una institución, pero así no podemos estudiar la ética, porque entonces no hace falta tampoco ir a la universidad como para decir, estudiamos la ciencia ética, porque la ciencia como tal es conocimiento, y el conocimiento está basado en hechos, en experiencias, por eso es ciencia. O sea, entonces miren, por eso ha sido, digamos, la cuestión del autor también. De ahí, lo otro es también que es cierto que el autor, pues como es un filósofo, maneja mucha información y va haciendo síntesis, porque, bueno, la idea mía era como hace síntesis porque él tiene mucha investigación, es decir, más de 60 obras ha escrito a lo largo de su vida y volúmenes y volúmenes. Entonces él en sus conferencias va haciendo síntesis, 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 por lo tanto es apoyo pedagógico, de hecho. Pero si hay dificultades en eso, pues mira, podemos cambiar y más bien hacer más lecturas. Un poco mi cuestión era más porque como estamos haciendo virtual, pues más ponerles videos porque a veces resulta mejor. Y además hay distintos estudiantes que viven no solo en Quito, sino están en otras provincias. O también las condiciones económicas no a todos nos favorecen, entonces no puede imprimir el documento, porque eso también depende de cómo uno estudie. Por ejemplo, yo me encontraba con estudiantes que estudian en el teléfono, es decir, bajan el teléfono, el PDF al teléfono y ahí estudian, y eso no es posible, o sea, eso es antipedagógico, eso no se puede estudiar así. Para estudiar un texto, uno tiene que descargarlo, imprimirlo o tener el texto escrito y para subrayarlo, rayarlo, escribir al ladito, todo eso. Entonces, no es posible estudiar con un teléfono, pero sin embargo sucede eso. Entonces, mira, esas son cuestiones como estaban usando ustedes el término pedagógico, yo diría es antipedagógico más bien, es decir, no se puede estudiar así. Entonces, mira, se puede establecer más lecturas, pues sí, trabajar sobre las lecturas que podrían ser. Yo también lo que estoy haciendo es explicándoles, por ejemplo, mis PowerPoint, para también que ustedes puedan ir ampliando la información. Eso es lo que podría proponer yo en todo caso, si es que Una llegamos a pregunta. ese punto. Sí. Los PowerPoint, ¿usted nos podría ayudar también poniéndolos en el ABAC para luego poder revisar de nuevo y así? Puedo ponerlos, aunque ustedes ven que en la cámara cuando estamos grabando, pues ahí va apareciendo también toda la información que, por ejemplo, en este momento mismo se está grabando. Entonces, al incorporar y compartir con ustedes el PowerPoint, pues también va apareciendo. Pero sí puedo ponerlos también. No hay ninguna dificultad Sí, por sobre favor, eso. para poder descargarlo y tener un poquito más a la mano. Ajá, sí se puede. Pero a ver, está de llegar a definiciones en este momento para poder continuar, porque si es dificultad eso del video, pues entonces dejamos eso y continuamos clases, digamos, en base a lecturas, porque la lectura es indispensable y eso no se puede, porque además eh, el programa está establecido así. Es decir, los programas ya vienen dictaminados por la misma universidad, incluso vienen dictaminados también los objetivos de la materia y todo eso ya no es asunto del profesor, sino institucional. Entonces eso, por ejemplo, no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es la cuestión metodológica de cómo vamos a estudiar, cómo vamos a abordar eso. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, si los vídeos son una dificultad, pues los quitamos y no hay problema. Y más bien hacemos las lecturas y luego también hacemos investigación, por ejemplo, eso también se hace. Por eso es que esas rúbricas o esas matrices que yo les puse, pues podemos usar cualquiera de esas matrices, porque son para evaluar también. Se puede seguir eso.
en todo caso, y los vídeos no. No sé si hay más propuestas, a ver, porque es hora de conversar entre todos y llegar a acuerdos. Yo no sé si, por ejemplo, en este caso, eh, todos los estudiantes están de acuerdo, porque hasta ahora han hablado 3, pero no sé si el resto, qué dicen para poder tomar una decisión. Sí, profe. Buenos Sí, días. sí, sí. Quería decir que los videos más se complican por el tema de la duración. Yo creo que estaría muy bien tanto la lectura como los videos y que tal vez se pueda explicar el deber antes de subirlo a la VAC o proponerlo en clase para que no existan tantas dudas al momento de realizarlo. Ujú. Ya, ahora, por ejemplo, hoy tenemos la idea esta de las corrientes de la ética, y sobre eso iba a explicar yo. Ahora, yo la tarea todavía no la he pensado porque como tenía esta novedad de que no han ingresado ustedes al aula, entonces querías conversar, pues porque no hay ninguna respuesta ahí. En todo caso, pero el tema de las corrientes de la ética lo iba a abordar ahora mismo para que ustedes ya tengan una idea más o menos por dónde va el asunto. Y bueno, y trabajar con el mismo Enrique Dussel, pues la lectura sobre esto, porque lo trata más como los pensadores de la ética fundamentalmente. Entonces, o sea, hablar de corrientes en sí mismo no existe, pero sí hay pensadores. Por ejemplo, él mismo es un pensador de la ética y él habla de la ética de la liberación. Y así hay otros pensadores como, por ejemplo, por decir, Apple, que es un alemán, también tiene su punto de vista. Qué sé yo, por hablar también de Adam Smith, otro punto de vista de este economista clásico y pensador, filósofo. Entonces, y así sucesivamente se puede ir hablando. Pero no he pensado todavía qué tarea exactamente. Pero el tema sí, o sea, lo iba a explicar ahora, voy a explicarlo ahora, sobre el tema de las corrientes de la ética. Bueno, se puede hacer así, es decir, antes de ponerles la tarea, digamos, explicarles eso, porque también ha habido, claro, el desfase que hubo al inicio, también eso también nos ha complicado las cosas. Bueno, a ver, ¿qué más habría por ahí? Opinen. Profe, o sea, yo estoy a favor igual de los textos, o sea, preferibles hacer lecturas antes que el video, porque igual se nos está complicando bastante en este aspecto de tener un video de larga duración, por más de que, o sea, yo le adelanto, le pongo en velocidad por 2, no he subido todavía la tarea porque, como explicaron mis compañeros, Dussel es un autor tiene demasiadas ideas, entonces para mí se me está complicando resumir eso en 10 párrafos, entonces tengo que estar viendo una y otra vez el video, entonces ya no son solo 3 horas, sino ya es más tiempo del que debería ser. Un texto creo que es un poco más fácil porque subrayemos una idea, releemos esa idea y si es que hay algo más complementario antes o después, creo que es un poco más fácil que el video, porque el video toca estar viendo una y otra vez, porque si es que se te quedó algo, es más tiempo del que en sí solo son 3 horas, creo que son más horas solo para sacar una idea. Uh-huh. Ya listo. Bueno, creo que hay un breve consenso ahí. Entonces, miren, yo voy a quitar digamos, no voy a poner ya los vídeos por el tiempo, digamos, que les está llevando. Entonces, más bien vamos a trabajar con lecturas propiamente del mismo autor, en vista de que estamos dentro también, a ver, y esto quiero explicarlo, estamos dentro de una tendencia filosófica, ética, porque creo que es la más racional, diría yo, porque hay otros autores, otras fuentes, pero
Aquí lo que interesa básicamente es una perspectiva desde América Latina en primer lugar, y segundo, desde una perspectiva que parte del autor, que ya les he dicho que es la vida misma. Es decir, la vida incorpora los seres orgánicos y también los humanos, que somos parte también de esos seres orgánicos, pero también seres que vivimos en sociedad y somos de sociedad. Entonces, es decir, creo que el autor incorpora estos dos elementos. Y la vida también no es solamente, yo diría, solo lo orgánico, sino también lo inorgánico. Es decir, porque cuando uno estudia la formación misma del universo, la formación de la Tierra de millones y millones de años, se encuentra que en realidad ya existe la vida en esos polvos cósmicos que existieron y que siguen existiendo. Por eso es que no es nada al azar el tema de la vida humana en la Tierra. Es decir, eso ya está previsto también pues en las combinaciones de elementos que forman el universo en general. Entonces, por ejemplo, el helio, qué sé yo, el carbón, entre otros elementos que son parte del universo. Y venimos de eso también, o formamos parte de eso. Entonces, mira, la vida está ahí también, solo que requiere de evolución, y eso ha pasado con la Tierra, es decir, ha tenido que evolucionar en millones de años. Sobre todo la vida empieza hace 3.500 millones de años en el fondo del mar, y después, bueno, va evolucionando hasta lo que somos en este momento los seres humanos. La mayor expresión de la naturaleza, pues, es el ser humano, es decir, esa complejidad cerebral del cuerpo mismo que es el ser humano, con todas también las aberraciones que tiene el ser humano, por ejemplo, las de ahorita, en este momento. Por algo estamos también estudiando de esta manera, por las aberraciones humanas. Es decir, eso es el lado también, diríamos, negativo del ser humano. Bueno, entonces mira, la vida es un concepto fundamental de la ética. Es decir, no puede haber ética de otro tipo si no defiende la vida. Porque hay otros tipos de ética y corrientes y basada en valores, sobre todo, como dicen los autores, la ética de valores. Pero los valores son esos resbaladizos, porque nadie les para bola, ni los practica, ni quiere, se le olvida al momento que escuchó la palabra sí, pero después se le olvidaron. Entonces, ese no es el tipo de ética que se requiere. Nosotros necesitamos defender la vida misma como es y defender la vida natural, la vida humana, porque eso está en juego en el campo de la ética y en este mundo actual. Entonces, en ese sentido, sí. Yo lo que podría hacer es entonces, mire, incorporar los textos, decir un texto por vez, porque no es que vamos a leer los textos, sino un texto por vez y reflexionar en torno a esos textos. Eso sería un elemento. El otro elemento me parece que debería ser más bien que ustedes hagan exposición también en la clase del texto que han leído, porque eso es importante que ustedes digan también su punto de vista de lo que leen, porque incluso la ciencia se discute, no es una cuestión monológica, una cuestión de alguien que piensa y cree que esa es su suma verdad, no es así, sino que es dialogada, es debatida, es discutida, y las comunidades científicas que están pues trabajando, que son filósofos, que son cientistas de las ciencias, pues mira, ellos están debatiendo constantemente y nunca hay un conocimiento tampoco acabado. Entonces, en ese sentido, es importante la discusión con el curso también. O sea, el curso debe discutir, pero si no tenemos eso, se vuelve difícil la cuestión. Entonces, esa podría ser la salida. O sea, un texto por vez y discutirlo al texto. No sé si eso les parece y tomamos esa decisión. Y así los videos, profe, ¿se van a quitar o se van a mantener? No, pues se quitarían. En adelante ya no habría más videos porque, digamos, por lo que ustedes ya han expuesto, por lo que se complica, dice, por el tema del tiempo, de dedicación y por la complejidad también del autor, porque es cierto, y en eso yo entiendo, el autor tiene mucha información, tiene mucho conocimiento, además es un investigador y pues en ese sentido, claro, sí
es bien complejo estudiarlo también a Enrique Dussel, pero como les decía, él va haciendo síntesis porque él ha escrito mucho, más de 60 obras que tiene y bueno, y cada vez que habla, pues va haciendo síntesis de todo lo que va escribiendo también. Por eso es que la riqueza del autor, pero bueno, podemos ahí quitar eso, no volver sobre los vídeos, sino más bien con lecturas. Ese era un poco lo que estoy entendiendo de las participaciones que ustedes van diciendo. Ajá, no sé, sino que pregunto nuevamente o repregunto si es que así le dejamos. ¿Qué dicen, jóvenes? Muchas gracias, profe, por la comprensión y creo que sí, todos los que opinaron al menos estamos de acuerdo con que no, Ya, con que nos haya ayudado eliminando los videos. ya listo. Entonces, a ver, como estamos acercándonos, a ver, estamos 16, sí nos quedan como 20 días más o menos o 3 semanas. Hay el examen de lo que dijo el vicerrector, pues empezarán el 11 de abril, no, de mayo para adelante. Entonces, yo creo que, bueno, las tareas que ya estaban previstas, yo creo que las podríamos dejar y de ahora en adelante, pues hacer más bien lo otro. Ahora, a ver, yo iba a preguntar, en el caso del foro que les puse, ¿qué piensan? ¿Le dejamos así o cambiamos esa tarea? El forro está bien. Ah, En mi opinión, sí está bien, pero dejamos el foro. Ajá. Pero Déjame ¿Qué dice? el que foro, sí, hagamos. A ver, ¿qué dice Julia? A ver, ¿qué dice usted? Él dice, yo creo que esa tarea ya se puede entregar porque en verdad yo ya tengo entonces para subir y si yo ya hice, No no es se, que pueda quedar en nada por Julia, el no se te escucha, está muy interrumpida tu voz, no logramos captar lo que dices. O estás muy lejos del micrófono, no sé, pero no se te escuchó nada. Profe, el foro Sí, lo dejaríamos ahí, pero porque nosotros los restos que ya hemos enviado, entonces debería de dejarles ahí el foro, profe, porque ya eso. ya listo. Bueno, ahí hay una opinión. ¿Qué dicen el resto? está Sí, bien. profe, porque algunos ya han enviado, entonces no vale que se cierre el foro por algunos que no hemos enviado aún, perdón. Yo recién estoy acabando, profe. ¿Qué dice? No lo escuché. Que sí está bien que deje el foro. Ah, ya, listo. Ajá. Entonces, a ver, el foro lo vamos a dejar ahí porque ahí están en juego también 10 puntos. A ver, lo que voy a hacer en ese caso es más bien ampliarles el tiempo, ¿no es cierto? Sí, Que podría ser una semana más, o sea, unos 5 días más. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Ya, profe, listo. está bien. Entonces Y voy a profe, ampliarles, sí. y los que enviaron los trabajos o sea, los que enviaron y se puede verificar otra vez, como dice que va a dejar el plazo por unos 5 días más, creo que dijo. ¿Y qué sería para incorporar algo más o qué dices tú? Sí, profe, para verificar algo que... Si no, no hay problema. Puedes participar incluso ahí 2 veces, por decirte, porque uno puede participar más veces. Por ejemplo, si ya participaste una vez y tú quieres ampliar tu información, sencillamente incorporas ahí o puedes debatir también con tus compañeros, lees lo que dicen ellos y decir tu punto de vista en un debate con ellos. Entonces, mira, todo lo que aparezca ahí yo lo valoro. Es decir, si ustedes participan 2 veces o 3 veces, mucho mejor.
pero que sea la participación propiamente de lo que ustedes están entendiendo, de lo que ustedes están opinando, creyendo, etcétera. Se puede participar. En eso no habría problema. Si es que ya has incorporado tu tarea y quieres aportar más, pues mejor, ¿sí? Entonces no habría problema. Puedes hacerlo tranquilamente y cualquiera de los estudiantes en este tiempo que yo lo voy a ampliar, porque lo voy a ampliar 5 días más. Es decir, estamos 16, podría ser hasta el 21 de abril, se podría abrir el foro 5 días más. Si es que no hay objeciones. Más o menos, creo que todas están y todos están por ahí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, hay como 2 acuerdos. A ver, el primero, en adelante ya no voy a usar vídeos para las clases, sino más bien vamos a usar lecturas una por vez y tratar de debatirlas en lo posible a esas lecturas en la clase misma. Y lo otro es ampliarles, ese sería el otro acuerdo, ampliarles el tiempo del foro que está previsto hasta el día de hoy, pero lo extendemos hasta el día 21 de abril, es decir, 5 días más, para que ustedes puedan participar e ingresar información en el caso de los estudiantes que ya han incorporado información en ese foro, ¿sí? Y puedan también debatir más. Creo que esos son los 2 acuerdos a los que hemos llegado por ahora. ¿Está bien así? Profe, bueno, gracias. Listo. A ver, entonces, voy a presentarles, a ver, porque ahora vamos a poner esto de las corrientes de la ética. Entonces voy a compartir un... Bueno, este PowerPoint no es mío, sino de 2 autores que lo encontré en la página web, y hay algunas ideas que nos permiten entender, digamos, esto de las corrientes éticas que se han venido generando pues a lo largo de la historia, sobre todo desde el siglo XVI para adelante, que es donde se empieza a trabajar más el tema de la ética, como corrientes de pensamiento que están más centrados en autores, más que en posiciones amplias, como sucede, por ejemplo, en otras áreas de la ciencia, por decir, en la sociología misma o en las ciencias sociales, existen ya corrientes mucho más amplias, donde hay muchos autores que forman parte de esas corrientes. Por ejemplo, voy a hablar de la corriente interaccionista, por decir. Es toda una corriente donde hay varios autores como Peirce, por ejemplo, que es uno de los autores que trabaja esa corriente. Y así, o el caso del marxismo mismo. Por ejemplo, Marx y el marxismo, que son aquellos que han estudiado Marx, pues ahí tenemos otra corriente que se llama marxista. Entonces, y así, es decir, hay como 3 grandes corrientes en las ciencias sociales en general. En el caso de la ética, bueno, no sucede exactamente eso porque no hay así estudios en ese sentido, pero en cambio hay autores. Entonces ahí sí podemos topar cada uno de los autores, que es lo que está pensando sobre la ética. Por eso es que vamos a seguir un poco eso. A ver, vamos a refrescar algunas ideas que ya habíamos venido diciendo sobre la etimología propiamente de la ética. Por ejemplo, aquí tenemos 2 elementos que forman parte de la etimología ética, el carácter y los sentimientos. Miren, el carácter generalmente es adquirido, es parte de la personalidad de las personas, es decir, ese se forma, no es innato,
no es como por ejemplo el temperamento. El temperamento en una persona pues es innato, es decir, uno viene ya biológicamente pues con esa tendencia. En cambio, no así el carácter es construido, es hecho y se forma el carácter no es que ya está determinado. El carácter pues se forma por varias cuestiones, por ejemplo, el deporte forma el carácter, qué sé yo, la música forma el carácter, por ejemplo, el que se dedica a la música es de temple, tiene características de perseverancia, por ejemplo, y entre otras cosas. Y así cada elemento de la vida, pues, nos va poniendo en una situación. Por ejemplo, ahora mismo es la situación en la que estamos nosotros en este momento viviendo, pues nos está formando el carácter, nos va a formar bien el carácter, porque nos vamos a aferrar a la vida misma. Entonces, miren, ahí tenemos un elemento de la ética, que es el carácter. El otro elemento es el sentimiento o los sentimientos, que son parte de los seres humanos. Es decir, los seres humanos tenemos dentro de nuestro cuerpo biológico, pues hay unas glándulas en las que se origina el sentir, pero el sentir en general es todo el cuerpo, es el que siente. Incluso hay en la psicología un séptimo sentido que se llama la propiocepción. Es decir, hasta aquí sabemos que hay 6 sentidos, pero en la psicología hay otro sentido que se habla de la propiocepción. La propiocepción es un sentimiento de que el cuerpo siente, nuestro cuerpo siente todo. Entonces ese es otro sentimiento. Entonces los sentimientos son personales, pero tienen que ver también con las condiciones en las que uno ha nacido, se ha desarrollado en la sociedad, la cultura que le envuelve, etc. Todo eso tiene que ver también con el sentimiento. Y es decir, el sentimiento también se va formando, no es que es innato por sí mismo. Por supuesto que biológicamente hay glándulas, pero el sentimiento se forma también. Por ejemplo, yo les puedo contar, una vez leí un libro del periodo de León Febres Cordero, ese periodo del año 84 al 88, que fue un periodo de terrorismo de Estado, implementado por ese gobierno, y bueno, y una de las formas que se dio ahí fue que la policía era la que reprimía a la gente y desapareció también gente. Pero hay un cabo, el cabo España, que él cuenta en un libro que salió incluso en Aviala, ahí en la editorial de la universidad, hace muchos años atrás, y él cuenta cómo le trajeron a un entrenador israelita para entrenar a los policías que iban a desaparecer a las personas. Y él cuenta que en su libro que trajeron a ese israelita y entrenaba a los policías que estaban en ese grupo, y lo primero que hicieron fue entregarle a cada uno una perrita bien bonita, es decir, como una especie de mascota, pero la idea que les inculcaban era de que es como su madre, es decir, tener una mascota, una perrita de esas condiciones, pues era como su madre. Bueno, y le cuidaron y así todo durante 6 meses. Llegó a los 6 meses y bueno, y la otra parte del entrenamiento era matar a la mascota, a la perrita. Es decir, ¿por qué se hacía eso? Uno se pregunta, es decir, ¿cómo es el ser humano también, es decir, súper malvado, malévolo? Es decir, no nos puede caber en la cabeza también una cosa de esas, pero se da. Entonces, él cuenta en su libro que a los 6 meses el entrenador dijo, ahora sí, lo que tienen que hacer es matar a la perra, a la mascota. Y no les quedó otra sino que matar. Pero ¿por qué se hacía eso? Es para anular, imagínate, un sentimiento, porque los seres humanos venimos de una madre y bueno, y tenemos un vínculo afectivo muy profundo con nuestra mamá, porque bueno, es que así es la naturaleza humana. Entonces, venimos de una madre y los afectos son profundamente fuertes ahí. Entonces, desaparecer a una mamá, pues, a sangre fría, pues significa eliminar el sentimiento humano que hay adentro. Les cuento esto para que vean lo que significan los sentimientos. Los sentimientos
no son una cosa innata por sí misma, tienen base biológica, pero también se desarrollan con el tiempo. Por ejemplo, uno desarrolla sentimientos por la música, no toda la música te gusta, sino te gusta un diferente tipo de música, qué sé yo, y desarrolla sentimientos también ahí. Es decir, siempre desarrollamos los sentimientos. Entonces, mira, si juntamos los dos elementos, el carácter y los sentimientos, pues son parte ya de las costumbres también. ¿Sí? Es decir, van siendo parte de la costumbre y hablar de costumbre, pues es hablar de un conjunto de personas que viven en una localidad, viven en un cierto territorio, forman un pueblo chiquito, después también pueblos más grandes, esos pueblos forman naciones, forman, qué sé yo, hoy formamos naciones mucho más conectadas que son internacionales, y después es la misma humanidad, es decir, los humanos casi tenemos los mismos sentimientos, nos movemos por lo mismo que todos somos hechos. Entonces, mira cómo se forma todo esto. Entonces, mira, para terminar esta idea es que el carácter y los sentimientos pues son parte fundamental de la ética. El sentimiento repetido origina la costumbre. Ya hablé de la costumbre. Las costumbres son pues repeticiones que hacemos de hábitos constantemente, de actos constantemente, y al final se vuelve costumbre, incluso parte de la tradición. Si la tradición y la costumbre pues se relacionan. El carácter se adquiere mediante hábitos. El hábito, ¿qué es un hábito? Un hábito siempre es la repetición de un acto. Si lo repites 2, 3, 4, 5 y 1000 veces, entonces se te volvió hábito ese acto. Por ejemplo, el hábito de comer. No nacimos comiendo exactamente, pero mamá tiene que enseñarnos a comer y bueno, y desde que empezamos a buscar por instinto incluso el seno de la mamá, pues resulta que ya estamos habituándonos. Después tiene que enseñar a comer los alimentos paulatinamente, de manera despacio, porque no todo lo que es alimento el niño puede absorberlo. Entonces, paulatinamente se va adquiriendo el hábito de comer y así, el hábito de caminar, el hábito de estudiar, etc. Todo eso son hábitos repetidos y que al repetirse se vuelven costumbres. Entonces, el carácter también se vuelve hábito o se adquiere más bien mediante hábitos. El hábito, entonces repetía, es que es una repetición constante, permanente, y bueno, y ahí se forman dos elementos que pueden ser las virtudes. Por ejemplo, el pianista al repetir escalas y notas y pentagramas, sobre todo las notas que están escritas en el pentagrama, repite escalas, va adquiriendo la virtuosidad. Y de luego que con el tiempo, que además dedica más de 8 horas diarias al entrenamiento del piano, pues se vuelve un gran virtuoso. Y tenemos el pianista o qué sé yo, si es que estudia otro instrumento, pues igual. Lo mismo pasa con nuestros hábitos de otro tipo. No solo, yo puse el ejemplo de el pianista, pero en la vida hay otros hábitos que nos hacen a nosotros. Por eso es que el hábito nos hace, depende de nuestros hábitos. Si uno tiene buenos hábitos, pues nuestra vida también se orienta por esos buenos hábitos. Pero si nuestros hábitos no son buenos, sino que son perniciosos o son más bien defectos, entonces también la vida humana se rige por ese tipo de hábitos. Por ejemplo, el hábito de fumar. El hábito de fumar no es una virtud, es un vicio, pero es un hábito. Y al ser vicio, pues es porque lo aprendió de manera constante y con el tiempo, bueno, fue aumentando el vicio. Y el vicio, pues al final lo lleva a la muerte también, porque fumar mucho, pues ustedes saben lo que produce eso, es decir, es matarse a sí mismo. Bueno, entonces miren, esa es la diferencia entre hábito como virtud y hábito como vicio también. Entonces, los hábitos son personales, no son del grupo, de la familia. Que la familia puede ayudar a conseguir hábitos, sí es correcto,
pero los hábitos siempre son personales. Bueno, ya dijimos, el hábito se repite por causa de actos. Actos, hábitos, costumbres o hábitos personales íntimos, sí, ya hablamos de los hábitos, el carácter también. Bueno, ya hablamos, entonces pasamos este slide. Definición, a ver, veamos algunas definiciones dentro de la filosofía de la ética. Tenemos aquí 3 definiciones de ética. Uno, lo que es una ética natural, entre comillas, y que viene de la filosofía, ese tipo de concepción. Digo entre comillas porque una vez que venimos al mundo, es decir, nos recibe la sociedad, nos recibe la cultura. Es decir, mientras estamos en el seno de mamá, pues eso es natural, es un paraíso, diríamos, porque el bebé vive en un paraíso, está alimentado por la madre biológicamente, es decir, la madre es la que le da todo. Pero al nacer, nacemos a una nueva sociedad, una nueva cultura, y esa es la que nos recibe. Y a partir de ahí, diríamos, si hay una ética, ¿sí? Es decir, la ética aparece en la sociedad de ese bebé y que va a estar determinado por la ética que se cultive posteriormente. Y hablar de cultivo, pues no es natural, sino eso es creado por seres humanos. Entonces, por eso dije entre comillas, no existe lo natural en la ética, ¿sí? Sin embargo, en esta definición, pues se habla de una filosofía de la ética, pero en términos naturales, que no existe como tal. Bueno, pero es una corriente y ahí, si se quiere hablar así, básicamente que viene por la física y por la metafísica. La física, bueno, todos sabemos que es una ciencia ligada pues a los fenómenos naturales del planeta, del universo, fundamentalmente a todo lo que existe en términos más de leyes. Y la metafísica pues también es otra corriente en la filosofía y en la ética que va más allá de lo físico. Eso se llama metafísica, va más allá de lo físico. Es decir, ahí hay mucha especulación, mucha opinión. Por ejemplo, cuando hay especialistas que hablan de la muerte y más allá de la muerte, pues estarían dentro de eso de la metafísica, pero que en realidad, pues, científicamente no se puede probar eso. Entonces ahí tienen ustedes una posición. Otra posición es la ética que viene también de la misma filosofía y se llama racional. Racional es el pensamiento lógico, es decir, se puede pensar racionalmente y racionalmente también implica hacerlo lógicamente, es decir, uno puede encontrar argumentos a través de la lógica. Si la lógica me puede conducir también a la verdad. Entonces, en ese sentido, pues es el pensamiento racional. Y hay otro elemento que es el de la filosofía en términos de ética práctica. Esa ética práctica está relacionada más bien o generalmente por el utilitarismo, por lo que es útil. Es decir, hay autores que dicen todo es útil, es ético mientras sea útil. Es decir, si sirve para algo y cumple una función, pues eso es ético, si no, no hay nada. La ética filosófica es un metalenguaje que habla sobre la praxis intentando descubrir la razón por la cual debo hacer algo, o dicho de otra manera, si es racional estará obligado a algo. A ver, un metalenguaje se refiere que está más allá del lenguaje humano, que en realidad vendría a ser la abstracción, es decir, el lenguaje es abstracto, es decir, la abstracción es un elemento más subjetivo de las personas. Nosotros formamos en nuestra memoria, en nuestra inteligencia, captamos la realidad y esa realidad que se forma en nuestra cabeza, pues se forma a través de objetos mentales. Es decir, abstraemos la realidad, la incorporamos comprendiéndola o tomándola a cada objeto
y entonces tenemos la abstracción. Entonces la abstracción es una capacidad humana también y está mediada por el lenguaje. Entonces a eso se llama también metalenguaje. Otro elemento también de la ética es esto del deber ser. El deber ser, es decir, qué es lo que quisiéramos que fuera, porque la realidad no lo es. Entonces es una ética en ese sentido normativa, es decir, me obliga a hacer algo o a no hacer algo porque es normativo, porque me dice que debo hacer bien o no debo hacerlo porque está mal. Entonces en ese sentido, discúlpenme chicos, voy a conectar la computadora que está descargándose. Un momento, por favor. Ya, listo. Entonces, mire, estaba hablando del deber ser. El deber ser significa que está dentro de lo ideal, dentro de lo normativo. Quisiéramos que algo fuera, pero no lo es. Porque ahí hay dos dimensiones. La primera es que la realidad es como es decir, la realidad pues existe. ¿Sí? En cambio, lo normativo significa que no existe, pero que quisiéramos, deseamos que fuera. Por eso es un ideal. Por decir, la ley. La ley es normativa. La ley regula el comportamiento humano y nos dice, a ver, en la sociedad quisiéramos que fuera de tal modo un determinado comportamiento. Entonces, quien viola ese comportamiento que ha sido regulado, normado en la sociedad, pues está infringiendo la ley. ¿Se da cuenta? Entonces, es una ética y normativa. ¿Sí? Se norma. Entonces, en ese sentido se le llama ideal. ¿Sí? Entonces, hay estas dos dimensiones que tenemos que ver con la ética filosófica. Del deber ser normativo y en cambio lo otro del metalenguaje, es decir, la abstracción. A ver, dos caminos que ha seguido la ética. La primera, alcanzar la felicidad. Es decir, la felicidad, en el caso ecuatoriano decimos el suma causa y ahora, que es igual a la vida plena, la plenitud de vida. Eso significa suma causa. Pero en otros pueblos, sobre todo desde los griegos para acá, los filósofos griegos, por ejemplo, Aristóteles mismo, él va a hablar de que el ser humano y la máxima expresión del ser humano es alcanzar la felicidad. Entre los otros pueblos anteriores, por ejemplo, los pueblos semíticos, los pueblos hebreos, los judíos mismo, Jesús de Nazaret, a ver, ahora que me acuerdo que es un judío hebreo, él mismo en una sección de su Nuevo Testamento habla justamente de la felicidad. Es decir, el programa de vida de Jesús es la felicidad. Ahí hay varios enunciados de Jesús sobre la felicidad y nos enseñan qué es lo que es ser feliz. Por ejemplo, hay uno que dice, felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, imagínense. Es decir, ese es un enunciado sumamente interesante, importante, donde nos predica la felicidad. O felices los pobres, que dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ves? Y así. Es decir, ese es un concepto de felicidad que tiene Jesús. Pero los pueblos semíticos, pues, se han levantado sobre la felicidad, como también los pueblos griegos y nosotros también. Nosotros ahora tenemos constitucionalmente lo que se llama el summa causae, que es distinto o contrapuesto a la felicidad capitalista, es decir, al tener más y la gente cree que con tener más carros, casas, plata, ya es feliz, cosa que la vida nos está demostrando que no es así. La felicidad no es eso. Bueno, ahí se podría hablar mucho más sobre eso. Entonces, miren, pero la idea básica es esta, es decir, históricamente la ética tiene que ver con este camino, que es el de la felicidad, la búsqueda de la felicidad.
Y el otro es el del deber ser, que era un poco lo que yo ya les decía. Ahí hay un término que ustedes lo están viendo que se dice deontología, pero se refiere al deber ser, lo que quisiéramos que fuera algo. Es la búsqueda de que debemos ser para ser felices, de manera comunitaria y no en forma individual. A ver, yo en esto quisiera hacer, y voy a hacer un paréntesis en esta reflexión, porque, hay una visión en la sociedad que viene sobre todo por el liberalismo clásico, esta corriente de pensamiento ideológica y económica, de que el núcleo de la sociedad es el individuo. Y bueno, y hay un individualismo en ese sentido exacerbado, exagerado, hasta el día de hoy. Es decir, que en realidad se termina justificando el egoísmo individual y también la avaricia de los seres humanos desde esa visión. Pero en realidad, científicamente hablando, ese es un pseudo problema, es decir, un falso problema, porque no es real. Y eso voy a explicarlo porque me parece que hay que decirlo, es que el ser humano, aunque sea individual, es comunitario, es decir, le pertenece a la sociedad, porque somos seres eminentemente sociales, venimos de sociedad. Es decir, cuando papá y mamá se juntan y tienen relaciones sexuales, pues, y de ahí venimos nosotros, es decir, están compartiendo ellos el amor, están digamos, compartiendo sentimientos de vida. Por eso es que, es decir, fruto de la relación somos los seres humanos, cada uno. Y en ese sentido, entonces, somos frutos del amor, siempre y cuando estemos hablando de relaciones que son voluntarias, que se atraen las personas y se enamoran, etc. No estoy hablando de, digamos, de producto de violación, que sería ya otro tema de hablarlo, pero en este caso, digamos, lo normal es que venimos de papá y mamá fruto del amor, que se tienen también. Y en ese sentido, bueno, es que somos cada uno de los individuos seres comunitarios. Incluso el ser humano solito está compuesto de millones y millones de células, y esas células son parte del cuerpo biológico. Por lo tanto, si son millones de células, son células comunitarias porque están conectadas unas con otras y se necesitan unas a otras, las células. Por ejemplo, las células cerebrales, las neuronas no le dicen a las células de los pies, sabes que yo no te necesito, o a las células del hígado le dicen yo no te necesito, sino que son complementarias. ¿Ves? Y como se complementan, entonces tienes un ser humano, persona, feliz y contento y lleno de salud y que busca la felicidad en general. ¿Te das cuenta? Entonces, el ser humano por su misma naturaleza es comunitario, es social. Lo que pasa es que en la sociedad nos han individualizado y nos vuelven individuos y por lo tanto torpes, como está sucediendo ahora. Es decir, seres individuales solitos y que en esa manera de pensar pues nos están llevando a la catástrofe humanitaria mundial. Bueno, entonces miren, el tema este que decía que para ser felices se necesita de los demás también, porque un individuo solo no puede ser feliz, sino que necesitamos de los otros para ser felices. Por ejemplo, en una fiesta, la fiesta no es del individuo solo, es de la comunidad, entonces en grupo. Y cuando vamos a esa fiesta, pues es colectiva y ahí disfrutamos y vivimos y salimos del momento del trabajo ordinario y bueno, y compartimos ahí. Entonces, ¿se da cuenta? Bueno, con el fin de diferenciar entre felicidad y norma, se han introducido a la historia de la ética sistemas de interpretación basados en diálogos. Entonces, de ahí tenemos, por ejemplo, la ética dialógica. Ahí tienen un autor, Peirce, que trabaja eso. La lógica trascendental. Bueno, este es un concepto también de Kant, de la lógica trascendental. El hecho, factum libertatis, que significa la libertad factible, la libertad de hecho, ¿sí? Y el discurso moral, que también es un concepto kantiano, ¿sí? De Immanuel Kant, de filósofo alemán del siglo XVIII. Interpretación de la historia. ¿Cuál es el sentido de la historia?
En principio, este sentido debe estar orientado a la liberación progresiva del hombre y de la humanidad por medio de un mejor conocimiento y manipulación de las leyes de la naturaleza. Bueno, hay que entender este concepto de la ética también en sentido histórico. ¿Qué es esto de lo histórico? Lo histórico es que el ser humano no es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia nada, que está quieto, eso significa inmutable, sino que todo lo contrario, es decir, el ser humano está en un movimiento constante de la vida, es dinamismo. El cambio es parte de los procesos humanos, la transformación igual, de tal modo que ahí se generan procesos. Por lo tanto, hablar de historia es hablar de procesos, es decir, hay una evolución que se va dando. De ahí que pensamientos estáticos o lo que se llama en la sociedad conservadores, pues no caben en la historia. Es decir, hay una contradicción entre el pensamiento estático y el pensamiento dinámico. Y la historia es dinámica, es decir, está cambiando, está dándose en el tiempo. ¿Sí? Es un proceso la historia, y la historia está hecha por humanos. ¿Sí? Es decir, cada humano y cada sociedad que van haciéndose, pues eso es histórico. Entonces, por eso es muy importante la ética en sentido también histórico. A ver. Bueno, a ver, aquí vamos a entrar a explicar también algunos autores. A ver. Al hablar de sentido histórico de la ética, también hay que entender que las sociedades pues son distintas, no existe una sola sociedad, sino que hay sociedades específicas y esas están relacionadas pues con sus condiciones, con sus ámbitos socioculturales. Es decir, no es lo mismo alguien que nació en Japón que alguien que nació en los Estados Unidos y alguien que nació en el Ecuador. Es decir, son distintas sociedades, aunque pertenecen a la categoría sociedad en general, pero son distintas, ¿sí? Y al ser distintas, pues son también culturalmente distintas. Es decir, la cultura es lo que somos, lo que hacemos, y lo que hacemos también nos condiciona en lo que somos. Es decir, por ejemplo, si ahora se fabrican carros, automóviles, el automóvil de alguna manera nos condiciona también. Es decir, no es que el automóvil es solo un artefacto realizado por hombres, sino que este también nos condiciona. Es decir, por ejemplo, si uno vive en el valle de Cumbayá o en el valle de Tumbaco o en el valle de los Chillos y usa su automóvil para salir a Quito y cuando se le ha dañado, ya no puede subir, está condicionado de alguna forma al auto, es decir, hay una interrelación entre la persona y los artefactos que hacemos los seres humanos. Y eso pertenece al ámbito cultural, es decir, todo lo que es construido por los humanos es un ámbito cultural. El derecho del hombre es poder tener y defender sus deseos y necesidades y maximizarlos a su nivel social. Bueno, esta es una posición que también se ha predominado en la sociedad, pero es un punto de vista, no es que sea así todo. Partidarios de esa filosofía son, por ejemplo, Hegel y Marx. Vamos entonces a este autor, Hegel. Hegel, bueno, es un filósofo alemán del siglo, a fines del siglo XVII, inicios del XVIII, no, perdón, siglo XVIII e inicios del XIX, es decir, 1770 para adelante y 1800, en los primeros años del siglo XIX. Este autor explica la razón de la historia desde un lugar privilegiado, que es el de la Revolución Francesa. Es un idealista, un filósofo idealista. Él piensa que la realidad no existe por sí misma, sino que son las ideas las que existen. Y por lo tanto, las ideas se vuelven realidad, pero la realidad como apariencia. Pero lo sustancial básicamente son las ideas.
Por eso es que él incluso va a predicar lo que se llama la idea absoluta, y la idea absoluta es la máxima libertad de los seres humanos para poder crear. Y entre esas creaciones está el Estado. El Estado es una creación humana y el Estado es el que debe comandar las sociedades humanas. El Estado es el que debe organizar y regular la vida humana, y por eso es que el Estado es absoluto. Es decir, el Estado debe orientar, dirigir y controlar a las sociedades. Entonces, en ese sentido, decir, la idea absoluta de Hegel se transforma en el control del Estado fundamentalmente. Es decir, Hegel va por la vía de acabar, decir, en el término de llegar a su máxima expresión con el Estado. En ese sentido estoy diciendo acabar, es decir, hay que darle acabamiento al Estado, porque es la máxima expresión del ser humano. Es decir, estamos hablando de un Estado, yo diría hasta totalitario, el que controla el mundo. Y como efectos de eso, y abro paréntesis, es por ejemplo las mismas visiones totalitarias de los Estados, como el caso de Hitler, entre otros que entraron por esa vía. Bueno, Hegel, entonces, siendo un pensador idealista, bueno, él aboga por la Revolución Francesa, y esa revolución es fruto también del idealismo de aquella época, de las burguesías de aquella época, y bueno, y establecen ahí idealmente también estas tres elementos que dijeron, la libertad, la fraternidad y la igualdad, ¿sí? Y ese es el lema de la Revolución Francesa. Otro autor que va a seguir la línea de Hegel, pero al lado contrario, es decir, le va a dar la vuelta a la filosofía hegeliana, es decir, va a mirar desde otra perspectiva, es decir, a ver, lo que Marx dice es que Hegel tiene la ética y la filosofía patas arriba, es decir, está puesta de cabeza. Entonces lo que hace Marx dice, lo que hay que hacer con la filosofía de Hegel es enderezarla, es decir, poner los pies sobre la tierra, bajar de las nubes, eso que está pensando Hegel, bueno, y pensar correctamente, es decir, le da la vuelta. En ese sentido, Marx, entonces, sigue a Hegel, pero después le da vuelta a la filosofía hegeliana y a la ética hegeliana sobre todo. El hombre está, dice Marx, totalmente enajenado. Bueno, ahí está puesto ajenado, pero es enajenado. La enajenación, a ver, se entiende en dos sentidos, porque enajenado significa, por un lado, extrañado. El ser humano está extrañado consigo mismo. Él no es él mismo. Y eso se da por la compra y venta del trabajo humano. Es decir, y ahí voy a la otra posición, es que el capitalismo enajena el trabajo humano. El capitalismo roba el trabajo humano, se apodera del trabajo humano, de la fuerza del trabajo vivo que hace el trabajador. Entonces el trabajador no es el mismo porque no está realizándose con el trabajo, sino que lo que hace es vender su fuerza de trabajo a alguien llamado capitalista, y en esa relación pues se enajena el ser humano, o se aliena, para usar otra palabra, y esta es la otra palabra relacionada con enajenar. Es decir, se aliena. Alienarse significa el apartamiento del ser humano, es decir, de lo que es el mismo, deja de ser el mismo y es otro, o es para otro, ¿sí? Un poco podríamos saber, voy a hacer un paréntesis ahí como para decir el caso del alcohólico. El alcohólico se enajena de él mismo o se aliena de él mismo cuando se emborracha. Es decir, se emborracha, deja de ser el mismo porque se ha perdido su conciencia y ya no es el mismo. Entonces, en ese sentido hay un apartamiento, un extrañamiento de esa persona. Entonces, cierro el ejemplo del borracho para decir entonces, ¿qué es esto de la
alienación. La alienación es el apartamiento, el dejar de ser uno mismo en la sociedad, y en el capitalismo es el trabajador que deja de ser él mismo porque el trabajo ha sido robado, no trabaja para él, sino trabaja para el capitalista. Lo que se llama eso ganancia, excedente, el excedente en dinero, que es el plusvalor que habla el autor, entonces es tomado, arrancado por el capitalista, que es el que al final se hace rico, y el jornalero, el trabajador, pues sigue siendo lo mismo durante toda su vida. Bueno, en ese sentido se habla de enajenado y alienado. Entonces, espero que se me haya comprendido esta palabra. Y desde esta posición especial de enajenación empieza a vislumbrar la total liberación del hombre. Es decir, ¿cuál es el desafío que plantea el autor? Que hay que liberarse de esa relación enajenada o alienada del trabajo humano en relación al capital. Es decir, el capital nos tiene alienados a los humanos, alejados de nosotros mismos, rotos por dentro, porque tenemos que trabajar para sobrevivir toda la vida y finalmente no hemos crecido como seres humanos por la alienación mismo del trabajo. Bueno, entonces esta es una posición bien interesante que hay que estudiarla más porque decir nos permite ir a la búsqueda de la liberación del ser humano de la atadura del capital y del capitalismo como sistema. A ver, veamos qué hora es. 8:26. Bueno, creo que la próxima clase, si es que no hay novedades, voy a continuar con esta explicación a partir de aquí, de Karl Popper, que es otro alemán, más bien austriaco. Él es el padre, yo diría, de algún modo, de lo que estamos viviendo ahora, el neoliberalismo como sistema global, como sistema mundial. Es decir, cuando hablamos de la globalización mundial, pues estamos hablando del neoliberalismo como sistema ideológico y económico. Bueno, y él es uno de los autores de la manera en cómo los países incorporaron en el sistema mundial el neoliberalismo desde los años 44, es decir, la Segunda Guerra termina en 1945, pero antes de eso ya Karl Popper, un filósofo austriaco, es el que va a empezar a trabajar las ideas de pasar del estado de bienestar que se genera en Europa a un estado más bien financiero, financista, en donde predomine pues la economía más monetaria, monetarista. Entonces, uno de los artífices pues de ese pensamiento y que es un poco el que más bien en todo el mundo hoy tenemos y que creo que nos está conduciendo a la debacle humana es este señor que ustedes lo ven ahí, Karl Popper. Entonces vamos a trabajar, a ver qué dice Karl Popper también sobre el tema de la ética y cómo él es que está pensando la ética. Sí, entonces hasta ahí vamos a dejar, son 8:30, en vista de que yo tengo otro curso, luego tengo que preparar también ese curso, entonces vamos a dejar hasta ahí la presentación. Yo no sé si hay ideas de ustedes, preguntas de ustedes, a ver, digan por favor. ¿Qué dicen, chicos? No, profe, por el momento se ha explicado bien. Bueno, vamos entonces a concluir la clase. Yo espero que ustedes revisen también las ideas y lo que han hecho de tareas también las empiecen a sacar a la luz aquí en la clase para ir conversando sobre lo que vamos diciendo, porque probablemente no están de acuerdo con los autores, y de hecho eso es así. Uno nunca puede estar de acuerdo con todos los autores porque son posiciones intelectuales que se vienen desarrollando. Y yo termino esta clase indicando de que el punto de partida, y lo voy a repetir para que se nos grabe, es que es la vida. O sea, la vida en su plenitud. Y la vida, hablar de la vida, pues es no solamente el ser humano como ser biológico, sino como ser que pertenece a la naturaleza, porque también venimos de la naturaleza.
De ahí que hay un pensamiento muy interesante, por ejemplo, en la subregión andina, en los Andes, que viene de los pueblos indígenas de la madre tierra. O que en el latín se llama terra mater, es decir, que es la que nos da la vida, la tierra madre, o madre tierra, que en el quichua quechua se llama la Pachamama. Es un término muy valioso y hay que estudiarlo también, porque eso nos da el horizonte de la ética que debemos cultivar, debemos desarrollarla en los Andes. Esa ética que es la que tiene como principio el summa causa o el buen vivir, pero el buen vivir es una mala traducción del summa causa, porque summa causa y es más bien vida plena, la plenitud de vida. Y hablar de plenitud de vida como summa causa es un sistema, ¿sí? El sistema, por lo menos, hay ahí como 3 principios. Por ejemplo, el principio de la interrelacionalidad, si todo está interrelacionado. El principio de la complementariedad o de la dualidad que se llama, si todo es complementario, hombres, mujeres, etcétera, nos complementamos. Y el principio de la reciprocidad, es decir, parte del summa causa es la reciprocidad de los pueblos. Se vive por el toma y daca. Y yo te doy y tú me das. Es decir, es el don. Sí, esa es la reciprocidad. Es decir, lo que uno da, pues después recibe. Y así sucesivamente. Entonces, miren, son 3 principios del summa causa importantísimos que debemos trabajarlos mucho desde nuestra región o subregión andina, pero en general, digamos, podríamos hablar desde América Latina, porque hay otros pueblos también, hay indígenas o sociedades indígenas que están vivas y que también practican esos sistemas de reciprocidad o del buen vivir, que se llama. Entonces, mira, eso se opone, por ejemplo, al capitalismo como tal, a este sistema de que explota y superexplota la mano de obra de los trabajadores. Bueno, entonces dejamos ahí, nos veremos la próxima clase si es que no hay novedades por ahora. Que les vaya bien, disfruten de otras actividades y del estudio y hasta pronto. Gracias, Gracias, profe. Igualmente para ti. Gracias, profe. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nos veremos.